Hermanos, vamos a aprovechar este tiempo de este domingo para hablar sobre la función sacerdotal del creyente. Es en el Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, en donde el apóstol Juan dice que el Señor Jesucristo nos ama y que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. ¿Sí me están escuchando o hablo más fuerte? Excelente. Ok. La afirmación de que el Señor Jesús nos hizo un reino de sacerdotes es maravillosa, pero en nuestros tiempos son muy pocos los cristianos que tienen conciencia de qué es un sacerdote y cómo se aplica en nuestras vidas la función sacerdotal. De hecho, a mí me encanta leer eso, pero si no sé cómo vivirlo ni cómo aplicarlo en la vida cristiana, entonces ¿de qué me sirve tener pasajes bonitos enmarcados en la pared de mi casa si no tengo idea de lo que eso significa y tampoco de cómo puedo aplicarlo en mi vida? Así que la intención de la reflexión de esta tarde es: ¿qué debemos nosotros hacer como sacerdotes y como sacerdotisas del Altísimo? ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un mediador. Es un mediador entre el cielo y la tierra. Todas las religiones paganas de la antigüedad han tenido sus propias religiones, sus propios dioses y sus propios sacerdotes. Pero dentro de las religiones que han aparecido a través de la historia, tenemos también el judaísmo. Y dentro del judaísmo también existía una clase sacerdotal. También existía un mediador entre el cielo y la tierra. Pero, ¿cómo surge el sacerdocio no dentro del paganismo, sino dentro del judaísmo y dentro del cristianismo? Para que tengamos una idea de cuál es el origen del sacerdocio en el judaísmo y en el paganismo, vamos a leer lo que dice en Éxodo 19, 1 al 6, siguiente diapositiva. Me parece que la letra está muy chiquita, pero díganme, ¿la alcanzan a leer? Si no, la leo yo aquí. ¿Sí? Bueno, si es así, les voy a hacer una invitación. Pónganse de pie. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, y así sucesivamente, y nos vamos a juntar en el versículo 6. Porque ya me dijeron que sí lo alcanzan a leer, si no les decía yo lo leo solito, ¿no? Dice así el versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Tomen asiento, hermanos, y me pones la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Esto es lo que Dios le dijo a los israelitas cuando los acababa de sacar de Egipto. Les dijo eso: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y cuando Moisés les dijo, esto dice Dios, lo van a hacer, todos dijeron, lo vamos a hacer. Todos vamos a hacer un reino de sacerdotes.
Sin embargo, mis queridos hermanos, al leer nosotros el Antiguo Testamento nos damos cuenta que eso no sucedió así. La función sacerdotal recayó nada más en una sola tribu y no en todas las tribus de Israel. Y la pregunta es, si este era el deseo del corazón de Dios desde que sacó a su pueblo de Egipto, ¿por qué se frustró el deseo del corazón de Dios? ¿Qué pasó en la historia de Israel que no todos pudieron formar parte de la función sacerdotal? Les voy a platicar qué pasó. ¿Me puedo mover tantito de aquí o me tengo que quedar aquí? Muchas gracias, hermano. Ok. Un día Moisés subió al monte y se tardó un poquito. Al ver el pueblo que Moisés no bajaba, se preocuparon, se desesperaron, pero también se les ocurrieron algunas ideas grandiosas. Construyeron un becerro de oro como el que vamos a ver ahorita en pantalla. Así. Cuando Moisés baja y se encuentra con este espectáculo, se molesta y dice: quien esté por Jehová, júntese conmigo. Y únicamente los miembros de la tribu de Leví se juntaron con Moisés. Entonces dijo Moisés: saquen su espada y maten a todos los hombres que participaron en este festín. Y la Escritura dice, lo pueden leer, que ese día murieron cerca de 3,000 varones a causa de esa celebración. Y ese mismo día Moisés dijo: únicamente los miembros de la tribu de Leví van a asumir la función sacerdotal dentro de nuestra relación con Dios. Así que el deseo del corazón de Dios de que todo su pueblo fuera un reino de sacerdotes se frustró por causa de la idolatría del pueblo de Israel. Eso fue lo que pasó. Y el versículo con el que empezamos, dice el apóstol Juan, que Dios nos hizo un reino de sacerdotes. Y la pregunta sigue siendo: ¿y dónde están los sacerdotes? ¿Por qué no todos ejercen la función sacerdotal? Es más, ni siquiera sabemos qué eso significa, ni qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con esa responsabilidad. Pero bueno, la historia siguió su curso. Los levitas se hicieron cargo de la función sacerdotal, se construyó un tabernáculo de reunión y los levitas empezaron a ministrar ahí. Con el paso del tiempo se construyó en Jerusalén el templo y la tribu de los levitas siguió ejerciendo la función sacerdotal. ¿Qué hacían los levitas en el tabernáculo de reunión y en el templo? Vamos a ver la siguiente diapositiva para que nos ayude. Hacían sacrificios. Y como podemos ver, en pantalla solamente tenemos los sacrificios principales. Los sacerdotes tenían muchas cosas que hacer, pero 3 cosas por encima de cualquier otra cosa, y una cosa por encima de cualquiera de las otras 2. Tenían que presentar un sacrificio que se conocía como holocausto. ¿Qué significa la palabra holocausto? Significa totalmente quemado. Y ese sacrificio era un sacrificio expiatorio, porque como ustedes pueden ver, ven un sacerdote, ven a un oferente y ven a un señor que lleva ahí su corderito, porque necesita que alguien lo reconcilie con Dios. Así que estas no eran las únicas funciones de los sacerdotes, pero sí eran las principales: el sacrificio expiatorio, la ofrenda vegetal y el sacrificio de paz. Tal vez en algunas otras ocasiones tengamos oportunidad de darle continuidad a la serie y podamos hablar del resto de los sacrificios. Hoy solamente vamos a hablar del primero, del holocausto, del sacrificio expiatorio, que es en lo que nos vamos a centrar. Estos sacrificios, hermanos, tenían un propósito simbólico.
profético y didáctico. Y dice el autor de la carta a los Hebreos que esos sacrificios solamente eran sombras de realidades espirituales. Así que vamos a la siguiente diapositiva a buscar Hebreos 10, 1 al 2, y vamos a leer lo que dice la carta a los Hebreos. Porque la ley de esos sacrificios, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Así que esos sacrificios eran sombras. Y para que les quede claro que es una sombra y que es una realidad, me voy a permitir ponerles un ejemplo. Bueno, si se apagara la luz y fuera de noche y nos quedáramos a oscuras y Carlos proyectara la linterna de su celular para acá y vengo yo y pongo mi mano así, ¿qué tendríamos en la pared? ¿De un pie? De una mano. Y si yo les digo, hermanos, agarren mi mano, ¿a dónde van a ir ustedes? ¿A la pared o a donde yo estoy? Porque esa es la realidad, ¿verdad? Exactamente. Estamos estudiando los sacrificios levíticos para que ustedes sepan diferenciar sombras de realidades y se ubiquen en este tiempo en la realidad de la función sacerdotal. Y no le den vueltas con los símbolos que no tienen nada que ver. Bueno, les voy a poner el ejemplo de los ejemplos de lo que es una sombra y una realidad. A los israelitas se les dijo, después de que salieron de Egipto, cada año, el día de la expiación, van a matar un cordero y se lo van a cenar. ¿Sí? Esa ceremonia y ese corderito que mataban para cenar era una sombra. ¿De quién? De Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el reposo pascual o la fiesta pascual no era más que una sombra de la realidad espiritual y la realidad es Jesucristo. Entonces, esos sacrificios que vamos a estudiar hoy acerca del sacerdocio levítico solamente eran sombras de realidades. Ahora bien, en la actualidad, en el siglo XXI, ¿dónde está la realidad? El que nos responde dónde está la realidad de esos sacrificios es el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9. Por favor, siguiente diapositiva. 1 de Pedro 2:9. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pedro. Vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois un reino de sacerdotes. Vosotros sois la realidad de los sacrificios levíticos. Ahora bien, para no enredarnos, el título nombramiento de sacerdotes de manera genérica, la Biblia lo aplica y lo da a todo el pueblo cristiano. Pero el título de sacerdote de manera individual y exclusiva se le da al Señor Jesucristo. Es decir, hay una orden sacerdotal de la cual nosotros formamos parte, pero tenemos un sumo sacerdote. O sea, formamos parte de la orden sacerdotal. Vamos a ver la siguiente diapositiva donde dice Hebreos, es Hebreos capítulo 5 y versículo 6. Dice, hablando del Señor Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es muy importante porque significa que el sacerdocio de Cristo, es decir, el sacerdocio cristiano, no tiene nada que ver con el sacerdocio de Aarón, con el sacerdocio levítico. Nosotros como sacerdotes pertenecemos a la misma orden a la que pertenece nuestro sumo sacerdote, a la orden de Melquisedec. ¿Y cuál es la diferencia
entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón. La diferencia es fantástica. Primero, en aquel sacerdocio, los varones de la tribu de Leví tenían el privilegio exclusivo de servirle a Dios. Allá. Las mujeres, fuchi. En este sacerdocio, Pedro nos habla a todos y nos dice, todos ustedes son sacerdotes. Es decir, en la orden de Melquisedec no hay diferencia entre varón y mujer. Porque como lo dice Pablo, en Cristo no hay diferencia entre varón y mujer. Y nosotros pertenecemos al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, donde no existen esas diferencias. Otra diferencia muy hermosa. Aquellos tenían que usar ropajes sacerdotales, así como los de la Iglesia Católica Romana. Nosotros no. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdocio es de carácter espiritual. No tiene nada que ver con lo ceremonial ni con las sombras. Entonces, hermanos, por eso es que el apóstol Pedro, con mucha autoridad, nos dice, vosotros sois un reino de sacerdotes. Pero bueno, vamos llegando ya a la esencia de la reflexión. ¿Qué hace un sacerdote cristiano en nuestros días? O si quieren se los planteo de otra manera. ¿Qué debe hacer una sacerdotisa o un sacerdote en nuestros días en la casa de Dios? Obviamente la casa de Dios no es esto. La casa de Dios es la iglesia. ¿Qué debe hacer un sacerdote hoy en la casa de Dios? La respuesta nos la va a dar el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:5. Ahí está. Dice así. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Exactamente. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero surge otra pregunta. Ya sabemos, somos sacerdotes y estamos para ofrecer sacrificios espirituales. Pero viene otra pregunta. ¿Qué son los sacrificios espirituales? ¿Será irse de rodillas de aquí hasta la Virgen del Pueblito, Shostan o la Villa? Esos no son sacrificios espirituales. O bueno, llegar aquí a hacer el aseo temprano. Eso tampoco son sacrificios espirituales, hermanos. Para que nosotros podamos entender qué son los sacrificios espirituales de una manera didáctica, como lo quiso el Espíritu Santo, tenemos que regresar a las ceremonias que hacía el sacerdocio levítico para ir de ahí tomando pistas y datos y decir, esto es lo que significa aquello, entonces yo debo de hacer esto, ¿no? Entonces, miren ustedes, vamos a mantenernos en esa diapositiva mientras yo les voy a leer los primeros 4 versículos del libro de Levítico. Tiene más versículos, pero en los primeros 4 se concentra la esencia del contenido. Miren, o solamente que pudiéramos regresar a donde están las 3 funciones sacerdotales, pero sería ponerte a trabajar. Vamos a dejarlo ahí. Dice así el libro, el capítulo 1 de Levíticos, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros presente ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, será macho y sin defecto. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Creo que esto yo lo había... bueno, estamos hablando del primero. Sí, estamos hablando nada más del primero. Dios le está dando indicaciones a Moisés y les dice, cuando alguien quiera reconciliarse conmigo porque esté cortada la comunicación, traerá un animalito acá y bueno,
Ahora sí, si me haces favor de pasarte a la diapositiva número 11, así un brinquito hasta la 11. No, a la 11. Ahí. Porque este es donde nos vamos a centrar este día. El primero de los 3 sacrificios principales. Les platico, en la época en que se instituyeron estos sacrificios, había un día especial que se llamaba el Día de la Expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote mataba una becerra y con la sangre de la becerra entraba al lugar santísimo, porque ese era el día en que se oraba por el perdón de los pecados de toda la nación. Pero era un día al año. Entonces, ese día, en el Día de la Expiación, todo el pueblo quedaba reconciliado con Dios después del sacrificio. Pero al siguiente día, ¿qué digo al siguiente día? Yo creo que la misma noche se volvía a romper la comunión con Dios, pues unos por una pequeña envidia, qué sé yo, ¿no? Pero era un momento, un instante cuando se quemaba la vaca y el sacerdote rociaba el lugar santísimo, los pecados de todo el pueblo quedaban perdonados. Pero sucedía que un día después, o 2 días después, o 3 días después, alguien del pueblo de Israel pecaba y su comunión con Dios quedaba rota. Y decía, y tengo que pedirle este favor, pero esperar un año para volver a restablecer mi comunión con Dios, no, es mucho. Entonces, en el capítulo 1 de Levítico están las indicaciones. ¿Quieres reconciliarte conmigo rápido? Sí. Preséntate ante el sacerdote. Lleva un animalito, porque la sentencia es, la paga del pecado es muerte. Y alguien tiene que morir si quieres volverte a reconciliar conmigo y no esperar hasta que venga el día de la expiación. Entonces, se presentaba el oferente y como están las indicaciones, creo que ahí mismo está, al momento en que él ponía las manos sobre la cabeza del animalito, los pecados del oferente se transmitían al animalito y la inocencia del animalito pasaba a ser adjudicada al oferente. Así que cuando él salía, ¿verdad? Mi comunión con Dios está restablecida. Y ojo, porque aquí entramos a la esencia del mensaje. La obligación número 1 de los sacerdotes era servir de mediadores en la reconciliación de los pecadores con Dios. Ese era su trabajo 1, lo cual quiere decir que tu trabajo como sacerdote o sacerdotisa número 1 es trabajar en la reconciliación de los pecadores con Dios. Aquí empieza la función sacerdotal del creyente. Así que, una vez que nosotros sabemos, caray, ya sé que soy un sacerdote, una sacerdotisa, y que mi principal tarea como miembro de esta orden sacerdotal es buscar la reconciliación de los pecadores con Dios. Viene la siguiente pregunta, hermano Jorge, ¿y cómo le hacemos? Ya sabemos cuál es nuestra responsabilidad y cuál es la principal, pero ¿cómo se hace esto? El que viene en nuestra ayuda para responder esta pregunta es el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4. Aquí está. Aquí Pablo nos empieza a introducir en la función sacerdotal. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pregunta, hermanos. ¿Qué significa o qué nos quiere decir Pablo cuando usa la expresión ante todo? Primero que todo. Sentido común responde. Ante todo quiere decir antes que cualquier otra cosa que vayan a hacer para buscar la reconciliación de los hombres con Dios, primero intercedan, primero oren, primero ejerzan su función sacerdotal, primero pidan a Dios que el Espíritu Santo convenza a esas personas de juicio, de pecado, y se dé la reconciliación entre ellos y Dios. Entonces, dice Pablo, y lo dice con justificada y sobrada razón, primero que todo, antes de que vayan a invitar a su vecino que quieren que conozca a Dios a comer a su casa, primero oren, primero intercedan. Antes de que vayan a hacer su campaña de evangelización a tal pueblo, antes que todo, primero intercedan. ¿Por qué es tan importante primero orar y primero interceder? Porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente, apartados de mí, nada podéis hacer. Si no me buscan a mí primero y se van a hacer las cosas que ustedes quieren sin tomarme en cuenta, difícilmente van a ver ustedes fruto en el trabajo que hacen como creyentes o como iglesia. Esa es la importancia que tiene el ante todo. En 2 de Corintios 5, 17 al 18, a ver si nos podemos pasar allá. Bueno, ahí está. Fíjense bien lo que dice aquí Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación, o sea, el número 1. Ahora bien, el ministerio de la reconciliación. Es probable, hermano, que me estás escuchando, que tú no hayas recibido el ministerio de apóstol, de profeta, evangelista, pastor, maestro, pero eso no te justifica. Porque tú recibiste un ministerio general, sacerdotal, que es para toda la iglesia y no puedes decir, es que yo no soy ministro de eso. Porque textualmente lo está diciendo la Biblia. Y, dice así, y nos dio el ministerio de la reconciliación. No tenemos excusa para decir, yo no puedo con eso, porque no he estado en un seminario bíblico, no me he capacitado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a jugar un poquito con la imaginación para que esto, hoy después de este día, se vayan con un mensaje bien claro. Vamos a hacer de cuenta que cerramos nuestros ojos, no lo cierren. Vamos a hacer de cuenta que cerramos nuestros ojos. Y al cerrar nuestros ojos podemos ver. ¿Qué vemos? Bueno, podemos ver delante de nosotros, un poco hacia la izquierda, un grupo de personas. Y ese grupo de personas, en ese grupo de personas están todas las personas que tú conoces, pero que ellos no conocen a Dios. Ahí están tus cuñados, tus cuñadas, tu suegra, tus yernos, familiares por el lado materno, familiares por el lado paterno, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, vecinos que te caen bien, vecinos que te caen mal. Pero tú al cerrar todos tus ojos estás viendo toda esa gente que conoces y sabes que ellos no conocen a Dios. Y después yo le digo, despierten, wow, estamos en la iglesia. Y les digo, vamos a volver a cerrar nuestros ojos. Y vamos a seguir viendo visiones.
Cerramos nuestros ojos y ahora vemos, casi frente a nosotros, pero más hacia la derecha, un cordero. Un cordero. Pero no cualquier cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahora tenemos dos cuadros en una misma visión y hay un espacio entre los dos cuadros. Yo les pregunto, ¿qué falta en ese espacio? ¿Saben qué falta? El sacerdote. El sacerdote. O sea, faltas tú, no yo, porque yo no conozco esas personas. Mi responsabilidad sacerdotal es interceder por las personas que no conocen a Dios, pero que yo conozco. Mi responsabilidad no es interceder por las personas que tú conoces. Esa responsabilidad es tuya porque tú eres el sacerdote o la sacerdotisa. Y tú estás entre ellos y Dios. Dios te ha puesto ahí en medio para que ejerzas tu función sacerdotal. Entonces, para empezar a reconciliar a esas personas con Dios, hay algo que es muy importante tener en cuenta. Miren, esas personas, probablemente algunas están cerca de ti, tal vez sean vecinos. Otras tal vez vivan en Estados Unidos. En mi caso, yo tengo una media hermana que no es cristiana, vive en Francia. Pero no dejo de orar por ella. ¿Sí? Lo importante no es dónde están esas personas. Esas personas pueden estar en cualquier lugar de la tierra. Pero si no están presentes en tu vida de oración, tú estás fallando. No ellos, porque tú eres el que conoce a Dios, no ellos. Entonces, es muy importante que tú no dejes de orar por las personas que conoces, pero que no conocen a Dios. Llego casi al final de la reflexión, hermanos. Miren, voy a compartir con ustedes una intimidad. Mi esposa sabe, pero los demás no saben. Desde que yo llegué a vivir aquí a Querétaro, se acababa de inaugurar Casa de Oración de Querétaro. Y yo visité Casa de Oración y me gustó. Casa de Oración es como mi segunda casa. ¿Por qué voy a Casa de Oración? No crean ustedes que porque soy buena gente. Lo que pasa es que mi vida, al igual que la de muchos de ustedes, es una combinación de aciertos y de fracasos. Entonces, son más los fracasos que los aciertos. Son más los desaciertos que los aciertos. Y eso de que sean más los desaciertos, pues me hace tener la necesidad de buscar constantemente el rostro de Dios para pedir dirección, orientación, perdón, fortaleza. Y por eso voy, porque tengo necesidad de Dios por los problemas. Pero siempre que voy a casa de oración, me acompaña este papel. ¿Qué es este papel? Este papel es mi agenda de oración. Aquí hay los nombres de más de 150 personas, entre creyentes y no creyentes. Los tengo separaditos. Pero cuando voy a casa de oración, aprovecho para interceder y orar por ellos, aunque hay algunos que no los he visto. Imagínense, fuimos compañeros en la universidad y no los he visto desde entonces, pero sé que viven y sé que no conocen a Dios y que no están cerca de Dios, pero que Dios está cerca de ellos y que Dios no quiere que el sacrificio de su Hijo sea un sacrificio inútil para esas personas, que sea un sacrificio que dé fruto como lo ha dado en mi vida y en tu vida.
¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes no necesitan hacer lo que hago yo. Ustedes no necesitan ir a casa de oración. Ustedes necesitan un rincón donde poder orar e interceder por esas personas para poder aplicar su función sacerdotal. Y ese rincón puede ser cualquier rincón de su casa. Yo les digo a veces, a que les dé risa, hasta el sanitario. Cualquier lugar en donde ustedes en secreto puedan orar a nuestro Padre que ve en secreto, y nuestro Padre que ve en secreto les va a recompensar en público. En los tiempos en que el Señor Jesucristo anduvo caminando aquí, vivió un hombre que se llamaba Natanael. ¿Cómo se llamaba? Natanael, ok. Un día iba el Señor Jesucristo con unas personas y vio a Natanael y le dijo a los que iban con él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, sorprendido, dice: ¿Y tú de dónde me conoces? Y el Señor Jesucristo le dijo: yo te he visto a la sombra de la higuera. ¿Y qué creen ustedes que contestó Natanael? ¿Quién sabe? ¿Qué fue lo que Natanael contestó cuando el Señor Jesucristo le dijo: yo te he visto a la sombra de la higuera? ¿Qué contestó Natanael? ¿No saben? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que los demás que iban con él no sabían. Natanael, tú eres el Cristo. ¿Pero qué tiene que ver que Jesús le haya dicho: yo te vi en la sombra de la higuera? Que Natanael se dio cuenta que Jesús sabía algo que nadie sabía más que él. ¿Cuál era su rincón de oración? ¿Cuál era el lugar donde él leía a los profetas y soñaba con el Mesías? Y ahí lo tenía enfrente. Parece que Jesús está lejos y no nos ve. Parece. Pero todos necesitamos, como Natanael, hermanos, la sombra de una higuera. Todos, si no la tienen, anótenlo. Hoy deben de tenerla, por razones de que somos sacerdotes y ya entendemos qué significa que ser un sacerdote. Para terminar, hermanos, bueno, anoté aquí algo entre paréntesis, hablarles un poquito del WhatsApp. Lo voy a hacer, no quería, pero lo voy a hacer. Miren, está de moda en nuestros tiempos modernos usar el celular, y está bien, es muy útil. Pero de repente a mí me llegan algunos mensajitos de unos hermanos que dicen: hermano, está aquí mi cuñado de vacaciones, no conoce a Dios, ¿me puede ayudar a orar? Para que, aprovechando que va a estar aquí comiendo con los cristianos. Y veo que ese mensajito lo compartió a todo el grupo. Es decir, se lo mandó a todos los contactos. Pero ¿qué sucede? A veces el hermano que recibe el mensajito está cansado o tiene mucho trabajo. Y pues le da pena no contestar y busca un par de manitas y le dice amén. Y se lo regresan. ¿Y por qué lo hace? Bueno, da por hecho de que habrá por ahí otros que son del grupo, pero que no van a estar tan cansados ni tan ocupados, y eso sí le van a hacer caso. ¿Y qué creen? Que todos los demás piensan igual que él. Que a alguien del grupo por ahí se va a poner a orar. ¿Qué quiero decirles, hermanos? No pongas en hombros de otro creyente la carga que a ti te corresponde. Si tú eres el que conoce a esa persona que te está visitando, no debes empezar a orar ahora que te está visitando. Desde antes tendrías que haber tenido la conciencia de orar por esa persona. Entonces, no dejen de orar, ni de compartir, ni de pedir. De hecho, síganlo haciendo. Nada más quiero que lo tomen en cuenta, por favor, para que no se confíen y vayan ustedes a decir: bueno, no tengo tiempo, pero ya, otro hermano ahí del grupo lo va a hacer. Difícilmente pasa eso.
Finalmente, ya para terminar, hermanos, vamos a ver, vámonos a la última diapositiva. Y está en el libro de Ezequiel 22, 29 y 30 y dice así. Dice Ezequiel: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso. Menesteroso quiere decir necesitado. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos. ¿Quiénes ellos? Pues los sacerdotes, hermanos. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó, hermanos? Un día Dios buscó un sacerdote, uno entre toda la orden, y no. En nuestros días, nuestro país sufre de mucha violencia. Hay secuestros, cobro de piso, extorsiones, narcotráfico, etc. Nosotros como sacerdotes no podemos dar cobertura espiritual a todos los ciudadanos de la República Mexicana. Es más, ni lo intenten, no nos corresponde. ¿Qué sí podemos hacer nosotros como sacerdotes? Ya ejerciendo nuestra responsabilidad, dar cobertura espiritual a las personas que nosotros sí conocemos. Para que cuando Dios necesite o esté queriendo que su justicia alcance a una persona y te necesite, tú, después de esta reflexión, puedas decirle: Señor, aquí estoy. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.